tal estáis? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, espero que la semana haya sido buena. ¿Habéis podido disfrutar de las vacaciones? Madre mía, qué entusiasmo, ¿eh? Desbordáis alegría, ¿eh? ¿Habéis podido disfrutar de las vacaciones o no? ¿Los niños han disfrutado de las vacaciones? ¿Los papás con los niños en casa todo el día han disfrutado de las vacaciones? Bueno, para los papás ya ha vuelto el cole, así que han estado contentos esta semana. Ha sido cortita, pero ya ha regresado el colegio. Hoy somos pocos, tenemos parte de la iglesia en Las Fuentes, tienen los jóvenes el fin de Haz, y luego tenemos a los más pequeñitos y a algunos adultos acompañándoles en la iglesia de Gloria Domini. El colegio Rigel visita hoy la iglesia vecina que tenemos aquí al ladito. Están cantando y compartiendo con ellos, dando testimonio también a la iglesia de nuestros hermanos rumanos. Por eso quizá pues seamos pocos, pero muy buenos, muy buenos. Vamos a iniciar el sermón de esta mañana y lo vamos a hacer cantando el himno Digno eres tú. Cuando suene la música os pediré que por favor os pongáis de pie y nos acompañéis cantándolo. Oramos juntos. Querido Padre, querido Dios, muchísimas gracias por este santo sábado. Gracias por poder estar en tu iglesia y adorarte, Señor. Que todo lo que aquí hagamos sea para tu honra y gloria, que sea aceptable ante tus ojos. Ayúdanos a que con corazones sinceros tú puedas limpiarlos, Señor. Podamos hoy adorarte como mereces. Lo pedimos en Jesús. Amén. Muy bien, vamos a entrar directamente al sermón esta mañana. Tenemos también la presentación de un pequeño que está rivalizando con una pequeña, Tenemos a Anaís por un lado, ¿verdad? Y a Lucas por otro, que se hacen notar. Así que muy bienvenidos, estamos encantados de que haya niños. Esta es la realidad, hay que estar contentos de que haya niños en nuestras iglesias, porque tristemente
nuestra edad está cada vez decreciendo, y eso solo tiene un final que no vamos a mencionar para no ponernos tristes. En este sábado quiero que busquéis conmigo en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, en el capítulo 4. Los primeros versículos nos hablan del encuentro de Jesús con aquella mujer en la ciudad de Samaria, ese encuentro que mantiene una conversación un poco extraña, porque Jesús está hablando en un nivel de profundidad mucho más del que ella puede imaginarse. Pero no nos centramos en la primera parte, vamos cuando ya se ha descubierto el pastel, como decimos, cuando ella ya es consciente de quién es el que tiene a su lado. Antes de leer el texto y recordar poco a poco el pasaje, quiero haceros una pregunta. Si tuvieseis que decir qué es más importante, si es la siega o la siembra, ¿cuál de las dos sería para vosotros la elección? ¿Qué es más importante de todos, sembrar o segar? Vamos a contestarlas, quiero que penséis, no era tanto pues el deseo de escuchar respuesta. La lógica, ¿qué os dice? ¿Cuál de las dos es más importante? Si unos dicen la siembra, ¿estáis en lo cierto? ¿Es importante la siembra? ¿Cómo alguien pretende segar si antes no ha sembrado? Hay incluso fundamento bíblico para sostener que lo más importante es la siembra. La parábola del sembrador nos lo deja claro. Dice, salió un hombre a sembrar. ¿Y qué hizo? Esparcir semilla. Semilla que cayó en diferentes lugares y que sin él hacer mucho tuvo 4 finales distintos, tal y como menciona la parábola. Al hombre lo que le corresponde es sembrar y esparcir la luz de Cristo, como cantamos. Salar la tierra y hacer que la luz brille bien alta. Viendo todos estos argumentos fundamentados en la palabra de Dios, concluimos, por tanto, que lo más importante es sembrar. No obstante, hay otra lógica que quizá hayáis contestado algunos. Lo más importante es segar. Si no hay un momento de siega en todo lo que habéis sembrado, ¿de qué sirve? Si vosotros os afanáis en sembrar un gran campo, pero nunca lo vais a recoger, ¿obtendréis beneficio? Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues ahora es la siega, ¿no? Ahora, visto así, claro, si yo siembro, pero nunca recojo el fruto de mi trabajo, ¿de qué vale? En Mateo capítulo 13, los versículos del 24 al 30, mencionan la parábola del trigo y la cizaña. Y en esa parábola, sobre todo, se enfatiza la importancia de que, no cortéis todavía, vamos a dejar que crezcan, para que se haga diferencia entre lo que es cizaña y entre lo que es trigo. La siembra no es tan importante en esta parábola como sí lo es la siega. Es en esa segunda acción donde se marcan las verdaderas diferencias. De hecho, incluso el enemigo, esto es interesante, puede sembrar, porque la parábola dice que ¿quién siembra también? Vino a alguien por la noche, ¿recordáis la parábola? Y entonces sembró cizaña, ¿sí? Y infectó aquel campo de algo que se parece al trigo, a lo bueno, pero que no es así. O sea que el enemigo puede sembrar también. Sin embargo, la acción de segar es exclusiva para el dueño de la viña. Y dice más, ¿quiénes se encargan de hacer esa siega? Dice el texto. Dice que son los ángeles, ¿no? Los que recogen. Los trabajadores colaboran. Entonces, ¿qué es más importante? Vamos a Juan capítulo 4, versículos 28 y 29. Desde ahí arranca nuestra lectura de esta mañana. Si no recordáis el pasaje anterior o no lo conocéis, os invito a que lo leáis más tranquilos después en vuestra casa. Arrancamos desde el versículo 28, donde Jesús y la mujer, ya digo, han descubierto, o ella, mejor dicho, ha descubierto quién es Él. La respuesta se la ha dado en el versículo 26. Yo soy el que te está hablando, le dijo Jesús. Y ahora la mujer, viendo que había encontrado a aquel al que tanto tiempo esperaba, dejó su cántaro, dice el texto, el 28, fue a la ciudad y se lo dijo a los hombres.
Se lo contó a todos sus amigos lo que allí había pasado, a quién había encontrado. El 29 dice más: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Es curiosa esta frase porque en el pasaje Jesús le confronta y le dice: bien dices, no tengo marido. Has estado anteriormente casada, pero ahora no lo estás. Y entonces ella reacciona y dice: me doy cuenta que eres profeta, porque tú sabes lo que solamente yo y algunos pocos más cercanos conocen. Y ahora ella queda impactada por esto, va a la ciudad y se lo cuenta a un montón de amigos. ¿Qué está haciendo la mujer de esta historia? ¿Qué está haciendo? Sembrar. Ha recibido el mensaje de Jesús: yo soy. La semilla ha sido puesta en su corazón y ella quiere compartirlo con tantos otros. Acaba de tener una entrevista muy interesante el Cristo con la mujer samaritana. Ha roto los esquemas de una sociedad judía en la que esto era prohibido. No se podía hablar con el samaritano. Y mucho menos, muchísimo menos si encima era mujer. Era una sociedad anquilosada en tradiciones, en pensamientos que en ocasiones, y sobre todo desde nuestra perspectiva, son absurdos. El odio entre judíos y samaritanos se remonta a los tiempos de Esdras, cuando el templo de Jerusalén fue reconstruido. Estos se ofrecieron para ayudar y les dijeron: no nos ayudéis, no queremos que metáis mano en nuestro templo. Y en vez de gestionar de forma amistosa la situación, se enfadaron, se marcharon de allí y construyeron otro templo, el suyo propio, en Gerizim. Si por los discípulos fuese, hubiese tenido lugar esto que menciona el versículo 28 y 29. Ellos hubiesen permitido que la semilla de un judío, lo que Jesús era, hubiese sido esparcida entre los samaritanos. ¿Estaban de acuerdo esto? ¿O más bien tenían el sentimiento de exclusividad de salvación los judíos? Miraban a los demás por encima del hombro. ¿Cómo va a llegar la buena nueva a los samaritanos? Jamás les hubiese dado oportunidad de recibir el mensaje de salvación. Y no solo no les hubiese importado, sino que hubiesen estado orgullosos de que nunca un samaritano hubiese escuchado la verdad sobre Jesús. Él, sin embargo, Jesús, no actúa igual. Acaba de sembrar una semilla que ha caído en una tierra, recordando la parábola, muy fértil, muy fértil. Es tan fértil que no ha tenido que esperar mucho tiempo para que dé su fruto. Ella enseguida dejó su cántaro y fue corriendo y se lo contó a otros. Había sido tan impactante esa entrevista, ese encuentro con Jesús le había marcado tanto que no pudo esperar. Nosotros hacemos 1001 planes, 100.000 comisiones para ver cómo sembramos mejor, porque no queremos perder ni una sola semilla. Queremos que la eficacia sea total. Y el texto no dice eso. La mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad, se lo contó a los hombres y les dijo: venid, ved a un hombre que he encontrado. Él sabe cuánto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será este el enviado de Dios? ¿No será este el que esperamos? Su corazón estaba lleno y ella quiso compartir. La labor que realizó Jesús también fue la de sembrar en aquella ocasión. Habló con la mujer, plantó la semilla en su corazón y marchó. Abundantemente esparció semilla del reino por todo lugar donde estuvo Jesús. Él quiso discipular a todo el mundo que encontraba a su alrededor sin hacer distinción. Todo el mundo merecía escuchar lo que él quería compartirles. Prácticamente dedicó su vida entera a la siembra. No sabemos hasta el año en que se bautiza qué sucedió antes, desde los 12 hasta los 30. Hay ahí un lapso de tiempo que la Biblia no menciona. ¿Qué pasó? Seguro que también se dedicó, solamente con su forma de ser, a compartir lo que el Padre quería, el carácter del Padre. Esa labor de siembra, tristemente, no es muy gratificante. Es poco agradecida
porque los resultados a veces tardan mucho. Parece que uno no ha hecho nada. De hecho, en la vida de Jesús, seguro que hemos pensado que las semillas que él plantó no dieron ningún fruto en esos 3 años. Puso semilla en los discípulos, que fueron los más cercanos, y no solo la puso, sino que también durante tiempo la regó, lo abonó, cuidó, intentó que ninguna mala hierba se apoderase de ellos. Pero cuando llega el momento de verdad, allí no está ni el tato, como decimos. Ninguno está a su lado. Cuando llega el momento de la verdad, en ver si da fruto o no esa semilla que él puso hace tiempo, le abandonan, le dejan solo ante la cruz. Uno le niega, otro le vende, todos salen corriendo. ¿De qué ha servido su ministerio? Si seguimos leyendo en el pasaje de Juan 4, dice que entonces salieron de la ciudad y comenzaron a venir a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Yo tengo para comer un alimento que vosotros no sabéis, les dijo. Entonces los discípulos se decían unos a otros: ¿le habrá traído a alguien algo de comer? Es curioso porque la samaritana había comenzado igual, ¿no? Quiero beber agua. No se da cuenta de que está hablando a un nivel más profundo en la conversación. Pero es que los discípulos están igual. Y muestra este pasaje que no hay distinción entre el judío y el samaritano. A la hora de conocer la profundidad de lo que Jesús quiere transmitir, están igual de perdidos. Con una es agua, con otra es alimento. Pero ni se entera ni la una en un principio ni los otros después. Y el versículo 34 agrega: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a cabo su obra. Sea o no reconocido, el trabajo y la voluntad del Padre es lo que hay que hacer. Come algo, preocúpate por tu salud, Rabí. Te vemos desfallecido, le dijeron los discípulos. En esta región solo estamos de paso, no vamos a hacer nada aquí. Esta gente son samaritanos. No vamos a poder obtener ningún beneficio plantando una semilla, no la tires, guárdala para cuando lleguemos a terreno judío, mucho más fértil, la puedas entregar. Jesús no ha perdido el tiempo, ha puesto una semilla muy valiosa, ha dedicado un buen tiempo a la siembra y me atrevo a decir, salvó a aquella mujer. Le dio la vida. Si seguimos leyendo, veremos cómo Jesús nos sorprende. Y ahora hablamos de la siega. Brevemente vamos a recordar un texto de Mateo, en el capítulo 9. Si tenéis ahí la Biblia, queréis buscarlo, solo leo 2 versículos de este capítulo y regresamos de nuevo con Juan, capítulo 9 de Mateo, versículos 35 al 38. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver a las multitudes se compadeció de ellas. Estaban extenuadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dice a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, pero pocos los obreros. Los campos están ya ¿qué? Llenos. La obra de siembra ya fue hecha, ha crecido, ya está para ser segado, pero ahora lo importante es segar y no hay gente que lo pueda hacer. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros para que sieguen. Ya está el campo lleno, ya ha crecido, pero no hay gente que lo pueda hacer. Regresando a Juan, versículo 35, les formula una pregunta a Jesús, Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Pues yo os digo, alzad vuestros ojos, mirad los campos, ya están blancos para ser segados. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se regocije juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega.
Yo os he enviado a segar lo que vosotros no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. ¿La siega es importante? Pues aquí dice Jesús que sí, que es muy importante también. Ya están listos para la siega. El deseo de todas las gentes nos dice que esta pregunta, seguida de la apelación de Jesús a los judíos, la hizo mirando a ese grupo de gente que hemos leído antes del versículo 30, que habían escuchado a la mujer y que ahora corrían hacia él para encontrarse. Y mirando hacia estos que venían, Jesús les dice: ¿y ahora qué vais a hacer vosotros? Ya viene el trigo crecido. Qué privilegio tienen los discípulos que en tan poco tiempo, apenas minutos, acaban de presenciar como una semilla es plantada, crece a la velocidad del rayo y se multiplica. Ellos son los obreros de la mies, que Dios tiene para segar todo lo que otros han plantado. Por eso la siega es muy importante. Y Jesús dice, se va a producir muy pronto. ¿Estáis listos vosotros para ello?, les pregunta a sus discípulos. ¿Estáis preparados? No sé cuántos habéis escuchado en alguna ocasión, cuando habéis recibido visita de alguna persona que estaba encargada, pues, de alguno de los departamentos. A nosotros nos pasaba mucho cuando estudiaba teología, digo a nosotros, a mis compañeros, a mí nos pasaba que venía, pues no sé, el responsable, por ejemplo, de publicaciones, del colportaje. Entonces llegaba y nos decía, lo más importante, ¿qué es? El colportaje, ¿no? Entonces decíamos, lo más importante es el colportaje. Y luego venía el responsable de familia y decía, ¿sabéis? De todo lo que hay en el trabajo del servicio a Dios, lo más importante es, ¿y qué decía? La familia, decía, ¿sí? Y entonces venía el de jóvenes. ¿Sabéis? De todo lo que vais a hacer en vuestro ministerio, lo más importante, ¿sabéis qué es? ¿Qué decía? Los jóvenes. Y luego venía el de infancia y venía el otro. Y al final decía esto, ¿y qué no es importante entonces? ¿Sí? ¿A qué me tengo que dedicar? ¿Dónde tengo que centrar un poco la fuerza? ¿La siega o la siembra? Y el problema es que esto lo tenemos tan metido que si nos dedicamos a la siembra, no entendemos al que siega y le miramos y le decimos, ¿pero qué haces? ¿Tú no te has dado cuenta que lo importante es sembrar? Y si me dedico a la siega, miro al que siembra y le digo, oye, ¿pero tú no has leído en la palabra de Dios que lo importante es la siega? ¿Y quién gana de todo esto? ¿Quién gana de que estemos diciéndonos los unos a los otros lo que es más importante y mirando al otro con recelo porque no hace lo que yo creo que es lo más importante de todo? ¿Quién gana de todo esto? Decidme. Pues el que viene por la noche y aprovecha la discusión y siembra cizaña. Ese siempre gana. Casi siempre. Y así nos la pasamos, intentando discutir sobre lo que es más importante, en lugar de entender que hay unos que están preparados, ¿para qué? Para sembrar. Y hay otros a los que Dios les ha dado dones para segar. ¿Y qué es lo más importante? Pues lo más importante de todo es que no nos pillen haciendo ni una ni la otra. Eso es lo importante. Que no nos pillen discutiendo y perdiendo el tiempo entre qué es lo más importante, intentando contestar a la pregunta. El deseo de todas las gentes dice, comentando este pasaje, en las palabras de los versículos 36 y 37, Cristo señala el servicio sagrado que deben a Dios los que reciben el Evangelio. Deben ser sus agentes vivos. Él requiere su servicio individual. Y sea que sembremos o seguemos, todos, esta palabra la agrego yo, estamos trabajando para Dios. Ya sea que hagamos una cosa o la otra,
Ya sea que te dediques a los niños, que te dediques a abrir y cerrar la puerta, que te dediques a predicar, que te dediques a testificar después en tu casa, aunque aquí en el sábado no abras la boca, que seas maestro de escuela sabática, que cantes, lo que sea. No nos miremos con recelo, al contrario, todos sumamos. Perdemos mucho más tiempo discutiendo sobre lo que es más importante, en lugar de dedicarnos a hacer. Sea que sembremos o seguemos, estamos trabajando para Dios. El uno esparce la simiente, el otro junta la mies, pero tanto el sembrador como el segador, dice la cita, reciben galardón. El premio es para todos. Se regocijan juntos en la recompensa de su trabajo. Y eso es lo que hemos leído en el texto. El que siembra se regocija del que ha segado juntamente. El versículo 38 también es comentado por el deseado de todas las gentes, y lo hago breve porque el tiempo vuela. El Salvador estaba mirando hacia adelante, a la gran recolección del día del Pentecostés, justo el momento en el que Él va a ascender y marcha. Los discípulos no habían de considerarla como el resultado de su propio esfuerzo. ¿Cuánto había de mérito en lo de Pentecostés? ¿En los discípulos? ¿Cuánto? Dice aquí que nada. No habían hecho nada. Porque apenas hacía 40 días se habían esfumado. Ya no estaban al lado de Jesús. Y ahora van a querer ponerse la medallita de la recolección tremenda que sucedió en Pentecostés. No. Estaban entrando en las labores de otros hombres. Desde la caída de Adán, Cristo había estado confiando la semilla de su palabra a los siervos escogidos para que la sembrasen en corazones humanos. Un agente invisible y un poder omnipotente había obrado silenciosamente, pero eficazmente, para producir la mies. El rocío, la lluvia y el sol de la gracia de Dios habían sido dados para refrescar y nutrir la semilla de verdad. Cristo iba a regar la semilla con su propia sangre. Sus discípulos tenían el privilegio de colaborar, solo colaborar con Dios, colaboradores con Cristo y con los santos de la antigüedad. Por el derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés se iban a convertir millares en un día. Tal era el resultado de la siembra de Cristo, la mies de su obra. Los versículos finales del pasaje dice: de aquella ciudad muchos de los samaritanos creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos, y allí se quedó unos días. Y creyeron muchos por la palabra de él. Y decían a la mujer: qué interesante esto, ¿eh? Ya no creemos por ti. Ya no creemos por ti, por lo que tú nos has hablado. Porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Esta mujer representa la fe, la obra, de una fe práctica en Jesús. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. El que bebe del agua viva llega a ser una fuente de vida. El que recibe llega a ser un dador. La gracia de Cristo, deseado a todas las gentes, en el alma es como un manantial en el desierto, cuyas aguas surgen para refrescar a todos, y da a quienes están para perecer avidez de beber del agua de la vida. Cada uno tenemos dones, cualidades diferentes. Dependiendo del tiempo que nos haya tocado vivir, sembraremos o segaremos. Dependiendo del momento en el que conozcamos a las personas, nos toca una u otra labor. Unos trabajan y se ve lo que hacen. Otros trabajan y es imposible apreciar lo que han hecho. Pero ambos serán recompensados, como hemos escuchado, y recibirán galardón. Y repito, los únicos que no reciben galardón son los que ni siembran ni siegan. Esa labor también tendrá su recompensa, pero será mucho más triste,
muchísimo más triste. Hagamos la voluntad del que nos ha llamado y llevemos a cabo su obra. Amén. Amén. Voy a invitar a Pablo. Tiene un canto para compartir con nosotros. Y una vez que él concluya, pasaremos a la presentación de Lucas. No sería justo, después de... Pensé que era Pablo solo, esta era la noticia que yo tenía. Pero pues ya veis, muy bien acompañado. Que el Señor os bendiga a todos. Gracias. Este himno que vamos a cantar es conocido, pero tiene una letra diferente. Aún así os invitamos a cantarlo nosotros. Vamos a llevar nuestras voces este canto a nuestro Dios. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su esplendor, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Mi corazón
Muchísimas gracias por compartir con nosotros este canto y también invitarnos a alabar a nuestro Dios de esta manera. Como he dicho, tenemos una presentación hoy. Lucas Miranda Buliga nació el 26 de octubre del año 2021, trayendo la alegría y también la realidad de la paternidad a Andrea y Pablo. Lucas es un nombre de origen latino. Esto no creo que os descubra a vosotros América, porque lo habréis buscado y entre otras razones lo habéis escogido. Proviene del nombre Lucius. Hay otros que mencionan que su origen es del griego antiguo Loukas. Lo encontramos en la Biblia como autor de uno de los 4 evangelios y también del primer libro de Hechos de los Apóstoles, que describe la ascensión de Jesús. Durante una época en España fue un nombre muy famoso, muy popularizado, ¿verdad? Este fue a raíz de un humorista ya fallecido, siempre unido a un mensaje de despedida. Supongo que todos os acordáis, ¿no? Hasta luego, Lucas, que durante mucho tiempo nos hizo reír. No es importante esto y seguro que no es la razón por la que se llama así el pequeño. A él esto le quedará muy lejos, pero sí que le acompañará el significado del nombre: el que ilumina, luminoso, incluso resplandor. Son muchos los textos que nos hablan de la luz, siempre en contraste con la oscuridad y las tinieblas. Por ejemplo, si leemos en Juan capítulo 1, versículo 5, donde está describiendo al Verbo, a Jesús, dice: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Siempre la luz sale victoriosa de esa batalla. En el mismo libro, en el capítulo 8, versículo 12, Jesús habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue de ningún modo andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y quizá lo más bonito es que esa luz no es retenida o exclusiva para él, sino que la ofrece para todos. Mateo 5:14 dice: vosotros sois la luz del mundo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, de tal modo que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Es una bonita afirmación esta. Qué buenas ideas encerradas en apenas 5 letras colocadas con un orden preciso. Por el momento, Lucas, el pequeño, solo tiene el nombre. No hay conciencia en él, no hay decisión por su parte, depende enteramente de sus papás, depende enteramente de la vivencia espiritual y de la voluntad de ellos. Ya llegará el día en que tome su elección, llegará el momento en el que pueda decir: yo sé a quién he creído. Mientras tanto, su educación espiritual, su conocimiento y entendimiento de Dios depende de sus padres en primer término, de sus abuelos, de sus tíos y demás familiares. También depende de su iglesia, de nosotros y de aquellos que le queremos y apreciamos. Tenemos una gran responsabilidad. Voluntariamente deseamos que cuando sea grande pueda decidir por su propio deseo y se convierta en la tarea de vida iluminando a otros en la dirección única y correcta, enfocando a los demás hacia Jesús. Mi deseo es que esta decisión sea constante hasta el día de su venida. No solo que le eduquéis, sino que Él pueda reafirmarla y crecer en ella. Mi deseo es que Dios haga de Lucas una luz para el mundo y que Él pueda escuchar de la voz de su Creador lo que recoge el último texto que os comparto en Isaías 42:6. Yo, el Señor, te he llamado para manifestar mi justicia. Te tomaré de la mano y te protegeré y te daré a mi pueblo. Y lo haré como símbolo de mi pacto con ellos. Y serás Lucas, una luz para guiar a las naciones. Deseo que Dios le bendiga mucho y que os bendiga también a vosotros, Andrea y Pablo, en primera instancia, a la familia que está aquí acompañándole y a todos nosotros como iglesia en esta tarea.
Voy a invitarles para que puedan pasar aquí conmigo. Vamos a orar por Lucas. Voy a pedir a la familia, si quiere, que pase también y nos acompañe para que podamos orar por él. No me voy a atrever a cogerle porque está muy tranquilo, no quiero que llore, ¿eh? A no ser que la mamá me lo pida, yo le cojo, pero si no, está la cosa tranquila. Os voy a pedir que os pongáis de pie todos, por favor. Dana, si queréis pasar, de verdad, claro que sí. Para que podamos orar por él. Querido Dios, estamos muy contentos de recibir a Lucas aquí en tu iglesia, de presentarlo, Señor, para que todos asumamos la responsabilidad de su educación, que todos podamos ser ayuda para Pablo, para Andrea, para la familia, en esa ardua tarea de formar su carácter para el reino de los cielos. Que esta pequeñita luz, Señor, pueda brillar, que te tenga a ti en su corazón para que él desprenda la luz que tú proyectes y que así muchos otros puedan salir de la oscuridad. Le queda un tiempo para esto, que su formación, Señor, sea la que tú desees, que pongas en Pablo y en Andrea principalmente los mejores consejos para que puedan educarle para un carácter digno de ti, Señor, de un hijo tuyo. Hoy pedimos tu bendición especial sobre él y estamos seguros de que tu parte la vas a cumplir. Ayúdanos también a que con humildad y dependiendo enteramente de ti podamos hacer la nuestra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sí. ¿Quiere Andrea dirigirnos unas palabras? No marchéis, Pablo, si puedes, ¿sí? Porque hay un detallito que tenemos antes para vosotros. Le pido a Sara, como responsable del Ministerio de la Infancia, que les haga entrega. Traigo este pequeño detalle de parte de la Iglesia y del Ministerio de la Infancia. Un pequeño detalle para Lucas. Aprovecho en nombre de todos para daros la enhorabuena y darle la bienvenida al pequeñito, a esta gran familia que es la Iglesia. Esperamos verte muy pronto en la escuela sabática infantil. ¿Sí? Bueno, pues lo dicho, familia, que enhorabuena, muchas felicidades de parte de todos y que Dios os bendiga mucho. Bueno, qué silencio. Hacía mucho que no estaba aquí delante, todos me conocéis, creo. Y bueno, aunque sabéis que un parto no es nada fácil, no voy a hablar del parto, pero sí voy a hablar de una experiencia que tuve hace unos años, por lo que se debe el nombre de Lucas, que ya el pastor lo ha dicho. Y bueno, no sé cómo empezar, la verdad, porque fue una experiencia un poco... Todos pasamos por baches y pasamos por problemas en la vida. Pero fue hace como 5 años o así, cuando yo estaba un poco mal y tuve un sueño. Suelo tener muchos sueños, como todos, pero ese fue un sueño muy especial, en el que yo me encontraba como tendida en el suelo, reflejaba un poco mi estado interior, ¿no? Estaba un poco mal, estaba triste y bueno, todos pasamos por esas etapas. Y entonces fue cuando vi una luz que parpadeaba. Y yo era consciente que ese era también mi estado interior, no era como que tenía apagada esa luz que Jesús había encendido tantas veces dentro de mí. Y me acuerdo que me levanté, no sé cómo, porque no tenía fuerzas, era como que mi cuerpo no podía moverse. Y vi en una cabina, era como uno más grande que un ascensor, vi unas bombillas. Una de ellas estaba parpadeando. Entré. La cabina estaba hecha de madera y cristal transparente, como una ventana. Y mirando hacia la luz que parpadeaba, vi una luz que
noté una presencia detrás de mí. Y era Jesús. Yo solo veía que era más alto y que tenía una mano muy grande. Y vi cómo arreglaba la luz, que parpadeaba, y era como la luz que yo sentía que estaba apagada, y ponía 2 más o sea, había 4 bombillas y ponía 2, y me decía, las otras 2 para cuando llegue el momento. Y bueno, es una experiencia que ha llegado el momento, estas son las otras 2 luces en mi vida, y por eso es una experiencia que quiero recordar con el nombre de Lucas. Porque, bueno, nació al alba, de hecho, como también su significado, y bueno, y nos resplandece un poco a todos. Ese es mi testimonio con el nombre. Pues muchas gracias por compartirlo con nosotros. Hay un regalo que Andrea quiere también ofrecer, va a ser a través de la música. Si tú sientes algún barullo y no sabes qué es un ángel llegando aunque no lo ves, para acercar nuestras oraciones a Dios. Sin más, abre el corazón y comienza a cantar, que no hay gozo más grande que el amor celestial, y los ángeles ya vienen a celebrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó o qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Si los ángeles vuelan, la iglesia se alegra, todos cantan y lloran y las almas se elevan. Se asusta el mal y se aleja de ti. Siente un ruido de alas, los ángeles vuelan. Confía, hermano, ha llegado la hora de Dios, y te quiere encontrar. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, trayendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí, y que el mismo Dios está aquí. Sí, vuelan los ángeles en el lugar, en medio de todos y sobre el altar, yendo las manos llenas de bendiciones. No sé si el cielo bajó, qué fue lo que pasó. Yo sé que está lleno de ángeles, sí,
Muchas gracias por este bonito canto. Vamos a concluirlo, vamos a hacer con una oración y después de la oración los diáconos pasarán a recoger la ofrenda. ¿Sí? Nos ponemos en pie, oramos, nos sentamos después y pasarán los diáconos para recoger la ofrenda. Querido Padre, gracias por poder alabarte, Señor, por sentir sin duda que tú estás entre nosotros. Que tu palabra haga diferencia en nuestro corazón, Señor, que tengamos esa experiencia personal contigo, que sin duda marca nuestra vida, como ahora hemos escuchado, y que selle nuestro pacto contigo hasta el día en que regreses. Lo pedimos en Jesús. Amén. Adelante los diáconos, podéis pasar. Gracias. Muy bien, antes de que tomemos unos minutos para después repartirnos en las clases de escuela sabática, comparto algunos anuncios con vosotros. El primero es que el día 7 de mayo celebraremos Santa Cena en nuestra iglesia. Esto, si no me equivoco, son 2 sábados desde hoy. El día 7 de mayo celebraremos aquí Santa Cena. También recordaros, seguimos orando por la situación en Ucrania. ADRA sigue trabajando. Si tenemos deseo y voluntad de dar algún donativo, lo podemos seguir haciendo o bien a través del sobre o a través de transferencia. Aunque sigue saliendo en las noticias, ya sabéis que si se deja de hablar de ello públicamente parece que ya ha dejado de pasar. Así que no lo olvidemos nosotros, el conflicto sigue adelante tristemente y debemos orar para que Dios pueda intervenir. También por las familias ucranianas que tenemos en nuestra iglesia, que viven, si cabe, un poquito más de cerca la situación con una afección más personal. Recordaros también que la asamblea tuvo lugar el fin de semana pasado. El informe de la asamblea lo compartirá el jefe de la delegación en las próximas semanas. Todavía no podemos daros una fecha concreta. Convocaremos una reunión administrativa para que ahí se exponga el informe y se comparta lo que tuvo lugar durante los días que estuvimos en Madrid reunidos.
Y por último, como bien sabéis, la situación con respecto a las mascarillas desde un punto de vista legal ha cambiado. En nuestra Iglesia también durante tiempo hemos estado hablando sobre este tema. Entendemos y creemos que pues, el apelo es al sentido común, que cada uno de nosotros con respeto los unos con los otros y los otros con los unos podamos actuar de la mejor manera posible, siendo sobre todo cuidadosos de no molestarnos. Nos toca convivir en este mismo espacio. No todos vivimos el COVID y la situación, incluso la actual, de la misma manera. Facilitemos también de la mejor forma el trabajo de los diáconos y los responsables. Veo que, pues, como podéis vosotros mismos observar, hay unos que llevan mascarilla, otros que no lo hacen. Lo importante es que nuestra convivencia sea la mejor posible y por ello oramos. Que el Señor nos bendiga. Tomamos ahora unos minutos de descanso antes de repartirnos en las clases de escuela sabática, que creo ya después de unos sábados estamos más habituados para saber dónde tenemos que dirigirnos. Tomamos ahora un tiempo y a -4 esperamos ya todos estar en nuestro lugar con los maestros para atender y participar de la escuela sabática. Que Dios os bendiga a todos y que tengáis un bonito sábado.